Bienvenidos a la iglesia de San Andrés, una joya arquitectónica ubicada en el corazón de nuestra comunidad, construida en 1927. Esta iglesia es un testimonio de la historia y la fe que han perdurado a través del tiempo. La inspiración de la iglesia de San Andrés proviene de dos grandes templos romanos. Su torre y fachada replican la iglesia de Santa María en Cosmedin, mientras que en su interior se asemeja a la Basílica de Santa Sabina, una de las más antiguas de Roma. Las imponentes columnas de escayola con remates corintios fueron obra de artesanos italianos del siglo XX. El altar y el baldaquino están hechos de mármol blanco de Carrara, y el mural que narra la leyenda de San Andrés fue pintado por el veneciano Carlos Gostri. A lo largo de los años, la iglesia de San Andrés ha enfrentado desafíos estructurales. Tras el terremoto de los años 70 y 80, se iniciaron labores de restauración, gracias a la comunidad y al esfuerzo del Comité de Restauración. Se han realizado imponentes mejoras para preservar este templo histórico. Desde la restauración de los vitrales hasta la mejora del sistema de iluminación, cada rincón de la iglesia ha sido cuidadosamente preservado. La belleza de sus estaciones del Vía Crucis y la majestuosidad de su coro son algunas de las muchas maravillas que la componen. La iglesia de San Andrés sigue siendo un símbolo de fe y cultura, uniendo el pasado con el presente. Ahora, acompáñenos a una conversación especial con el padre Marcos González, párroco de esta parroquia. Buenas noches, bienvenidos a este conversatorio de la revista católica Ceilán sobre lo que todo católico debe saber. En estos 4 jueves subsiguientes abordaremos un tema importantísimo, la misa. La misa, que es el momento en que el cielo y la tierra se unen. Nuestro invitado especial es el reverendo Marcos González. Antes de nada, es un honor tenerle con nosotros al padre Marcos González, pero antes de comenzar le voy a pedir que nos hiciera una oración para este programa. Muy bien. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te pedimos que inspires nuestros corazones con tu Espíritu Santo para poder conocer mejor el santo sacrificio de la misa, que es el encuentro que tenemos contigo, con nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a profundizar nuestra fe y a poder aceptar y a apreciar este gran don del cielo. Te pedimos todo esto por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar conociéndole un poco más al padre Marcos González. Padre, usted nació en Cuba, ¿verdad? Sí, yo nací en Cuba en el año 62, así que yo estoy viejo. No diga eso, yo nací en el 59. Yo tengo 62. Voy para los 66. Ah, bueno. Por ahí vamos. Me tienes más años. Cuéntenos algo de su infancia, padre. Bueno, mi infancia en esos tiempos, acuérdense que Cuba estaba ahí abajo la dictadura comunista. 3 años de la revolución. 3 años después de la revolución nací yo. Yo nací durante la crisis de los cohetes. Ya. Es muy famoso, crisis de los cohetes. Así que durante ese tiempo, el día que yo nací, La Habana se había vaciado de los doctores porque todos tenían miedo que se iba a bombardear con los Estados Unidos. Así que una madrastra fue la que me dio me hizo el parto de mi nacimiento. Y que así en la ciudad, pero mi familia es del campo. Y todas las semanas íbamos al campo, así que yo estoy muy acostumbrado a la vida del campo. Oh, y me encantó. Mi niñez fue una niñez muy feliz, mucha escasez, muchas veces teníamos que dormir sin comida. Eso era normal en esos días, pero como no conocíamos algo diferente, nos pareció como algo extraño, era lo normal de ese tiempo. Esa necesidad se viene uno a descubrir después, ¿no? Ya cuando uno se da cuenta de todo lo que hay en el mundo. Correcto. Y mira para atrás y piensa, pero nosotros no tenemos nada. Claro. Nada. Yo recuerdo en la época de mi infancia,
teníamos que una parada para la escuela de toda la semana, una parada para el sábado y domingo que era para ir a misa, y por ahí alguna paradita para una fiesta, que me refiero a no sé cómo le llaman ustedes, pero una puesta de ropa. De ropa, sí. Nosotros tenemos la ropa de jugar, la ropa de vestir, pero la de vestir se usaba muy poco en una boda, algo especial. Y lo de la escuela, el uniforme de la escuela. Un par de zapatos y un par de zapatos para los deportes en la escuela. Ni eso teníamos. Ni eso el zapato es normal. Sí. ¿Cómo fue su época de estudiante en la escuela? Es una cosa interesante porque yo terminé el tercer grado en Cuba y vine a los Estados Unidos al comienzo del cuarto grado. Pero cuando llegué aquí no hablaba una sola palabra de inglés. Y en ese tiempo no había nada en español. Yo vine a la ciudad de Glendale, todo el mundo hablaba puro inglés, que en sí fue una bendición porque tuve que aprenderlo bien rápido. Inmediatamente lo aprendí. Pero me pusieron para atrás, un año para atrás, y comencé el tercer grado de nuevo. Así que repetí un año, pero estaba bien porque usé ese año para poder aprender el inglés. 9, 10 años más o menos, ¿no? Tenía 9 años. Una época importante para poder que el niño capta mucho más esta forma de aprendizaje. Oh, sí, cuando uno tiene 9 años, uno absorbe todo bien rápido. Por eso pude aprender el idioma bien rápido. Y en esa época, en Cuba, ya de la escuela, entre Cuba y acá, ¿practicó algún deporte? Béisbol. Todos los cubanos jugamos en la pelota, es el béisbol. Es la única cosa que usamos. ¿Pero hasta ahora o...? No, ya estoy viejo, ya no juego. No, pero ¿le gusta o ya no? Oh, me encanta, claro que sí. Yeah. Yo lo sigo siempre, los Dodgers. Hay varios sacerdotes que tienen afinidad a diferentes deportes, ¿no? Recuerdo el obispo Brennan, que ahora está en Fresno. Fresno, sí. Jugaba muy bien básquet. Ah, sí. El arzobispo Gómez también juega básquetbol. ¿Oh, sí? Sí, ¿Todavía sí. juega? Sí. Bueno, no sé si todavía, pero sé que sí lo jugaba. Pero jugaba muy bien. Sí. Creo que todavía va al seminario y juega como seminaristas. El Santo Padre, el soccer, ¿no? De verdad que no sé, me imagino que sí, como siendo argentino. Sí, y más que nada él era hincha, pero a morir, de un equipo de Argentina, De Argentina, ¿no? sí, creo que de Buenos Aires. Sí, muy aficionado al soccer, aficionado de Messi y todo eso de esta época, ¿no? Padre, entrando ya en su vida personal, ¿alguna noviecita en su juventud, alguna inquietud de...? Bueno, todo muchacho se enamora. Me recuerdo estando en el quinto o sexto grado, una muchacha que ya se mudó hace muchos años, está casada y tiene muchos hijos, pero en ese tiempo yo pensaba que era la criatura más linda del mundo y me enamoré, pero de remate, como decimos. Pero claro, esas son cosas de la niñez y la juventud que pasan por tiempo. ¿Y en qué momento usted siente ese llamado del Señor? Bueno, en esta época de la infancia. Bueno, no fue en ese tiempo, porque en ese tiempo yo no conocía absolutamente nada de la iglesia católica, de la misa, de nada de eso. Yo fui criado en Cuba, bautizado a los 7 días de mi nacimiento, pero jamás fuimos a misa. Las iglesias estaban cerradas. Yo me recuerdo de la iglesia en mi propio pueblo, que era en la misma parada del autobús, y estábamos mis padres y yo enfrente del autobús y mi hermano, y esperando la guagua, como le decimos nosotros. Y le pregunté a mi papá, ¿y este edificio cerrado qué cosa es? Me dijo, esa es la iglesia, pero no nos permiten entrar. Wow. Estaba cerrada por completo. Así que yo jamás fui a una misa en mi niñez. Fuimos a iglesias, santuarios de la Virgen. Por ejemplo, en La Habana hay un bello santuario de la Virgen de la Reina. Y mi mamá, cuando éramos niños, nos llevaba 1 o 2 veces por año y visitamos la Virgen de la Reina. Como un paseo, ¿no? Como un paseo, pero también ella tenía devoción a la Virgen y nos dio esa devoción a nosotros también. Pero de la liturgia formal no conocí nada de eso. Fue hasta que tenía ya 10 años que compramos nuestra nueva casa en el año 72 y entonces la vecina del lado, una señora americana, nos vio a nosotros jugando enfrente el día que estábamos mudando las cosas y muy atrevida nos pregunta, ¿y ustedes qué religión son? Y yo le dije, somos católicos, porque es lo que yo había entendido. ¿Se había escuchado? Sí, había escuchado, somos católicos. Y me dice, magnífico, ¿quieren ir conmigo a misa el domingo? Y yo le dije, bien,
Yo no sabía que era misa, Claro. pero fuimos los dos, mi hermano y yo, y ella nos llevó. Ella se sentaba siempre en la primera banca. Ella, su esposo judío y nosotros dos. Y el primer domingo veo toda la ceremonia y me levanto y me arrodillo y todo, haciendo todo lo que hacen nosotros. Y bueno, muy bonito, ok, regresamos a casa y me dice, ¿quieren ir conmigo la semana que viene? Sí, vamos, ok, fuimos de nuevo. Y la tercera semana, de regreso, le pregunto a ella, ya hemos ido a este show 3 veces y no veo que cambia nada, es la misma cosa cada semana. Y me mira y me dice, tú no sabes nada. Y es verdad, no sabíamos nada. Y entonces ella tomó encargo de instruirnos en el catecismo. Y cada tarde íbamos a su casa y nos instruía. Qué bonito. Ella fue su primera catequista. Fue la primera catequista. Padre, antes de entrar un poquito más profundo en esto, ¿alguna travesura que usted se acuerde de su juventud, de la que se arrepiente y dice, Oh, sí. Yo fui un ladrón. oh sí? Sí. Yo tenía como, creo que 7 años. Y mi hermano tenía 4, 3 años menos que yo. Y fuimos a la bodega y yo vi chocolate. Y le dije a mi papá que yo quería comprar y quería un chocolate. Y me dice, no, porque ya es tiempo para la comida. Ok, entonces fuimos y cuando él lo estaba mirando, saqué yo el chocolate y me lo puse en el bolsillo. Y después estábamos caminando atrás de él, estaba caminando con su amigo, hablando ellos, y mi hermano y yo atrás de ellos, y compartiendo el chocolate. Y le di la mitad a mi hermano y yo comí la otra mitad. Y como a unos minutos después, se vira mi papá y nos ve la boca embarrada de chocolate y dice, ¿y de dónde sacaron ustedes el chocolate? Silencio. Nos llevó los dos de regreso a la bodega, me dio la moneda, me dijo, págale al Señor lo que se debe. Muy bien, se lo pagué. Y después fuimos a casa y recibimos el castigo que más nunca voy a olvidar. Y desde ese momento no se roba ni un centavito. Porque ese castigo fue el castigo para terminar todos los otros castigos. Mi papá era muy amigo del cinturón. En ese tiempo la disciplina era el cinturón. De acuerdo. Y el cinturón y yo somos muy bien relacionados, nos conocemos muy bien. Tenemos una relación íntima. Pero yo digo, en esa época, casi somos contemporáneos, padre, casi todos ¿no? hemos tenido una muy buena relación con el cinturón. Sí, eso era normal. Momentito, ¿no? No, eso era normal. El cinto, eso era normal. Cualquier delito, salía el cinto. Pero fue tan buena esa terapia, Sí. ahora una terapia, ¿no? Hoy en día no se pudiera usar. Pero los niños ni conocen lo que es eso. No. Hoy en día, desafortunadamente, no existe mucha disciplina. Y por eso hay tantos problemas sociales también, porque cuando no hay disciplina en el hogar, no va a haber una disciplina en la vida, en la conducta. Correcto. Nosotros, esa lección que yo aprendí, la aprendí bien jovencito. Y se aprende una vez. Y no pero bien aprendida. Bien aprendida y no se olvida jamás. O sea, yo me imagino que mi papá ni nos hablaba, cuando nos castigaba ya ni nos hablaba, porque ya sabíamos por qué nos estaba castigando. Claro. O sea, no necesitaban hablar. Claro. Pero yo le agradezco porque gracias a eso... Yo igual. No. Mi papá ya falleció hace 9 años, pero la disciplina que recibimos nosotros fue algo que le doy gracias ahora. Claro. Y en esa época, como dice la palabra, ¿no? Una palabra del Señor bastará para salvarnos. Yo recuerdo mis papás estaban en la sala conversando entre personas mayores y uno pasaba haciendo bulla y papá le regresaba a ver una mirada de él. Solamente la mirada. Se acabó, ¿no? Sí. No era necesario. Y si pasábamos la segunda vez, ya no había tercera porque ya la tercera se levantaba, y ya se acabó. nos llevaba donde nuestro amigo el cinturón y se acabó. Se acabó. ¿Cuándo más íbamos a volver a ser malcriados? No, eso no se permitía. No. Sí. Muy interesante. Padre, en su época de juventud, de seminarista,
¿sintió alguna vez la necesidad o las ganas de dejar, o dudó de su vocación? Bueno, la primera vez que yo empecé a pensar en sacerdocio fue en el 7º grado. Como les dije, la señora vecina fue nuestra primera catequista. Entonces hicimos nuestra primera comunión y después de eso mi hermano y yo nos hicimos monaguillos. Y entonces servíamos la misa siempre. Y me encantaba servir la misa. Y más de la misa me encantaba servir la bendición del Santísimo Sacramento. Cada miércoles por la noche, me encantaba. Y entonces yo veía lo que hacían los sacerdotes y eventualmente cuando uno está ahí en la adolescencia uno empieza a pensar qué quiero hacer con mi vida. Y es cuando primero pensé, tal vez debo de ser sacerdote, pero no tenía la menor idea de qué es lo que hacía el sacerdote todo el día. Porque solamente lo veíamos en la misa el domingo. Entonces, en el 8º grado, mis padres me inscribieron en una escuela católica. Entonces estaba al lado de la rectoría. Y yo veía por la ventana al padre saliendo en carro para esto y haciendo sus diligencias. Y eventualmente le pregunté, bueno, ¿qué hace usted todo el día? Porque solamente trabaja un solo día a la semana. Y se pone a reír. ¿Tú piensas que yo trabajo un solo día a la semana? Sí, el domingo. Y los otros días tienes libre. Y dices, tú no sabes nada. La segunda vez que me han dicho eso. Pero entonces él me empezó a educar y decirme lo que hacía un cura cada día. Y me fascinó porque era muy interesante. Y entonces ya por el 9º grado por ahí, entonces estaba en una escuela católica secundaria, muy buena, con frailes, hermanos de San Patricio, magníficos maestros. Y entonces empezamos a hablar acerca de la vocación, pero hubo un tiempo también que decidí, no voy a ser sacerdote porque quiero casarme. Yo quería casarme y tener 12 hijos. Wow. 6 hembras y 6 varones. Siempre tenía esa es mi ilusión, tener 12. Una docena. Pero nunca conocí a una muchacha que quería tener 12. Padre, pero es que por docenas en ese entonces salía más barato, ¿no? Claro, había un libro llamado Cheaper by the Dozen, más barato por docena. Y entonces, como de esos años, yo pensé, no, tal vez no voy a casar. Pero después uno cambia de nuevo. Y ya al final de la escuela secundaria decidí, no, yo quiero ser sacerdote, creo que es lo que Dios quiere. Y entonces se lo tuve que decir a mis padres. Para mis padres, que yo fuera sacerdote, fuera como decir, yo quiero ser de otro planeta. Claro. Porque jamás en la vida han conocido un sacerdote, no tenemos a nadie en nuestra familia que era religioso, sacerdote, así que era una cosa muy extraña. Y al principio a mi papá no le gustó en nada. Mi mamá era indiferente, pero eventualmente lo aceptaron, me llevaron al seminario y después que entré ya ellos estaban muy contentos. En la escuela, cuando yo terminé la escuela, fueron de un seminario de una ciudad cercana a nosotros, a donde yo vivía, y fueron a la escuela y nos propusieron quiénes desearían irse al seminario. Yo no pude ni dormir esa noche. Me encantó la idea, me encantó la idea. Y comencé de monaguillo. Pero a mí me encantaba irme a servir en la misa, porque había la misa de 6 de la mañana, se terminaba a las 7 y los padres se tomaban un chocolate en un vaso grandote de leche recién ordeñada, con unos panes que hacían ahí mismo, unos grandotes. Entonces yo iba por eso. Y le pregunté a un padre, ¿cómo es el seminario? Entonces me dijo, te vas al seminario y ahí pasas 6 años en el seminario. Y eso fue lo que a mí me desobligó. 6. Dije, 6 años yo encerrado fuera de mi casa. Para nosotros fueron 8. Dije, no. Eso fue lo que a mí pero me encantó. Yo iba de monaguillo a las 6 de la mañana, a las 9 me iba con un sacerdote al campo que iban a celebrar en el campo. Regresábamos a la misa creo que de 11 o 12, a las 3 de la tarde, y a las 7 de la noche nos íbamos a otra parroquia. Y en esa parroquia el padre, ya éramos muy amigos, ya me conocí yo también. Entonces de la ofrenda metía la mano y me sacaba, ¿qué sería? El equivalente ahora a unos $3 más o menos. Pero para uno que era niño, $3 era un dineral. Entonces le andaba a cargar en la bolsa y eso me pasaba toda la semana. Ese es tu estipendio. Claro.
Claro, Ok. de todo el día. Entonces, no es que en mi casa no había el desayuno que conocemos nosotros, pero me encantaba el desayuno de ellos, Mm. ¿no? Me encantaba. Y a mí siempre me gustó esa parte. ¿Qué les diría usted a los jóvenes, padre, sobre las vocaciones sacerdotales? Bueno, hay una crisis de vocaciones, no tenemos suficientes sacerdotes. Tal vez nunca hemos tenido suficientes, pero hoy en día tenemos menos que nunca. Y no es porque el Señor no está llamando, el Señor sigue llamando. El problema es que no pueden escuchar. Yo comparo mi niñez, tal vez la tuya también, como algo muy feliz porque no teníamos lo que yo llamo los aparatos. Constantemente en los oídos, una bulla, el ruido constante. Era un tiempo en que uno podía jugar, disfrutar de la naturaleza, de afuera. A mí me encanta leer, por ejemplo. Entonces yo, especialmente ya cuando estaba grande de la adolescencia para arriba, yo comía de libros, los devoraba, porque me encanta leer. Y entonces tenía un corazón abierto. Yo creo que muchos de esos jóvenes, afortunadamente, no pueden escuchar la voz del Señor porque están tan llenos del ruido del mundo. Pero sin embargo, si se abrieran, pudieran ver la belleza que es la vocación sacerdotal. Porque de verdad, ya yo he sido sacerdote ya por 31 años. Voy a cumplir 31 este año. Y son 31 años felices. Yo no cambiara mi vida por nada. Ha sido una felicidad. Y yo creo que si ellos entendieran eso, fuera una parte muy importante. La otra parte es que también, como tenemos una escasez de sacerdotes, muchos muchachos jamás han tenido contacto con un sacerdote. No lo conocen. Tú cuando eras niño ibas a misa diariamente, todo eso, igual que yo. Entonces teníamos contacto y podíamos ver su vida. Y había cierta admiración hacia el sacerdote por lo que estaba haciendo. Sí. Y la inquietud suya. ¿Qué hace usted todo el día? Ah, sí. ¿No? Eso es lo que los jóvenes no saben. Claro, claro. Y cuando yo doy las pláticas de vocaciones, ellos se fascinan, lo quieren escuchar todo. Yo hablo con los muchachos en la escuela, por ejemplo, y le encanta oír y me hacen muchas preguntas. Pero desafortunadamente es una minoría pequeñita las que van a la escuela católica. Claro. La gran multitud, especialmente los muchachos de la escuela pública, no tienen nada de espiritualidad y de la vida religiosa. Cuando yo fui a escuelas públicas en Los Ángeles, que eran muy buenas escuelas, cantábamos cánticos de Navidad, por ejemplo. No era un delito. Una de las maestras tenía un estudio de Biblia por la mañana antes de comenzar la escuela. No era un delito. Hoy en día no se puede mencionar Navidad. Claro. No se puede decir Feliz Navidad, no puedes decir Feliz Pascua, no puedes hablar de Dios, no puedes decir nada. Entonces es un mundo muy secular y es más difícil. Pero habemos padres de jóvenes. ¿Qué deberíamos hacer nosotros como padres? Mira, la primera cosa es tener una buena familia. Una cosa extraña de mi propia vida, tal vez yo estoy un poco extraño de otros, pero yo no fui criado en la iglesia. Yo fui criado en un mundo muy secular, porque era el comunismo. Pero fui criado en una familia donde estaban casados los padres, donde rezábamos, donde yo sabía que creíamos en Dios, y aunque no se podía ir a misa y las prácticas externas de la religiosidad, teníamos la piedad en casa. Ese es el regalo más grande que se puede dar a los hijos, un buen matrimonio, de padres que se aman, que viven la fidelidad del matrimonio. Eso entonces le dice al muchacho que el sacrificio es posible, porque si uno nunca se sacrifica en nada, ¿cómo se va a entregar? Yo vi como mi papá y mi mamá se sacrificaban, trabajaban duro para que nosotros pudiéramos tener una mejor vida. Quiere decir que entonces yo tengo eso en mí, que yo puedo sacrificarme por otros también. Cuando un muchacho nunca ve eso, no sabe lo que es dar, sacrificarse su vida. Entonces no entiende la belleza y la felicidad que viene cuando uno da su vida por otros. Que es hermoso, ¿no? Que es una belleza. Y usted acaba de mencionar algo que un amigo común me conversó en algún momento. Que en paz descanse el obispo David O'Connor. Claro, sí. Estábamos, cuando ya estaba acá en San Gabriel, le fuimos a visitar y nos conversaba mi esposa y a mí cómo él descubre su vocación sacerdotal. Dice que vivían en una casa
y los dormitorios estaban en la parte alta. Y que por alguna razón él se despertó a las 3 de la mañana. Cuando él bajó, le encontró a su papá de rodillas rezando. Eso fue lo que a él le indujo a sacerdocio. Sí. Usted acaba de decir algo que es importantísimo. Nosotros, la función de papás no es solo darles a los hijos todo lo necesario, ¿no? Es el tiempo que les podemos dar, que es lo que más requiere, y es el tiempo ahora sí de calidad. Sí. A mí no me gusta la palabra tiempo de calidad, no, sino tiempo, ¿no? Tiempo de cantidad. Ya. Porque se necesita estar con el muchacho. Cuando somos solamente dos, mi hermano y yo, en nuestra niñez estábamos como la sombra de mi papá, atrás de él siempre. Donde él iba, íbamos nosotros. Yeah. Aunque él era el basurero, pero íbamos nosotros también. Y eso es muy importante, pasar tiempo con su padre, especialmente para los varones con su padre, las niñas con su mamá. Pero es muy importante, claro, estamos el día entero con la mamá, pero pasar tiempo con ellos. Nunca jamás pasamos una sola noche afuera de nuestra casa. Eso no se conoce. Yo escuché a alguien decir, deja de hablar de Dios. Deja de hablar de Dios. Preséntale al Señor. Sí. Y yo pienso que muchas veces nosotros los papás queremos hablarles de Dios en vez de presentarle al Señor. El testimonio suyo de cuando su papá le castigó 2 veces, porque le dice regresemos, y usted tiene que decir, me fui robando el chocolate y te vengo a pagar, qué vergüenza. Pero vuelva a hacer eso. Usted ya sabe a dónde se va. Claro. Y llega a la casa y le vuelve a castigar. Ese ejemplo tiene un valor increíble, ¿no? ¿Cuál es la actitud que tenemos ahora en los actuales momentos? Padre, como le dije al momento de la presentación, el tema de hoy es profundo y muy interesante. Vamos a dividir la entrevista en varios segmentos, en varios jueves, y tocaremos diferentes temas, ¿no? Quisiera que hablemos un poquito más de cada parte de la misa, de manera exhaustiva. Empezaremos con lo básico y llegaremos a lo trascendente. ¿Cuáles son los orígenes de la misa? Permítame decirle algo. El Señor es maravilloso, ¿no? Fuimos a entrevistarle en Fresno cuando recién se fue para Fresno, Monseñor Brena, el obispo Brena. Y estuvimos conversando sobre algunas cosas antes de la pandemia. Y él nos decía, la misa puede darse en la casa. ¿No? Y viene la pandemia y nos vemos obligados a tener misa en la casa. Pero ¿cuál fue el inicio de la misa, padre? Bueno, como sabemos, el Señor inició la misa en la última cena. Esa fue la primera misa y el primer sacerdote fue él. Y le dijo a los apóstoles, hagan esto en conmemoración mía. Así comenzó. Y la misa primitiva era en casas, se les celebraba en las casas, porque no había iglesias. Y como no podían ir a la sinagoga, porque eran judíos, pero en la sinagoga no se podía celebrar misa, sí que la celebraban en casa, sobre una mesa, igual que el Señor celebró en la última cena, en el cenáculo, con una mesa. Pero eventualmente, cuando después se empezó a pasar tradiciones, por ejemplo, cuando hubieron persecuciones, entonces la misa se empezó a celebrar en los cementerios, sobre la tumba de los santos, eran mártires, todos los primeros santos eran mártires. Ahí comenzó la tradición de tener reliquias de mártires en los altares. Cada altar tiene reliquias de mártires todavía, hoy en día. Entonces ahí comenzó esa otra parte. El sacerdote era el obispo, primero el apóstol, por las unidades primitivas eran el apóstol que estaba encargado de cada comunidad. Pero como leemos en el Hecho de los Apóstoles, la comunidad empezó a crecer y crecer y crecer. Entonces tuvieron que haber otra generación de apóstoles, los sucesores, los 72. Después de eso, entonces empezaron a ordenar presbíteros. Ya la comunidad estaba creciendo más. Y así se empieza a difundir la fe y el centro siempre ha sido la Santa Misa, la Eucaristía. Eucaristía significa dar gracias.
Es lo que hacían ellos. Se reunían en el día del Señor para dar gracias. Una acción de gracia. Una acción de gracias. Una acción de gracia. Padre, tengo una duda. El Señor institucionaliza la misa el día de Pentecostés, ¿verdad? Pero antes ya se celebraba misa, ¿o no había misa antes? Antes de Pentecostés. Antes de Pentecostés. O sea, ya se venía... De verdad que no sé la respuesta precisa a eso, pero me imagino que no. Yeah. La razón que digo que no es porque fue en Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo y les recordó a ellos todo cual el Señor había enseñado. Así que ellos se recordaron y empezaron entonces a vivir. Acuérdate que antes de Pentecostés fue la muerte del Señor, la resurrección, estaban todavía espantados. Después de la ascensión estaban esperando a Jerusalén, no sabían qué hacer, estaban como perdidos. Entonces cuando vino el Espíritu Santo, entonces abrió la mente. Y es entonces cuando vemos la acción de la iglesia comenzando y difundiendo el Evangelio. Correcto. Ahí se institucionaliza la misa. Pero ya antes ya se reunían. Como siempre se reunían, ¿no? en oración. En oración. En oración. Pero de la fracción del pan, que es como se conocía. Correcto, ya la misa propiamente. Propiamente es más espacio. La acción de gracia propiamente nace ahí. Nace. Porque ellos se recordaron. ¿Ya? Hagan eso en conmemoración mía. Se recordaron también las palabras del Señor que había dicho: si no comen el cuerpo y no beben mi sangre, no quieren vida. Se recordaron, a la última tenemos que empezar a hacer. Y claro, era la Pascua, es cuando el contexto de la primera misa. Lo maravilloso de esto es de que yo creo mucho en la Virgen, ¿no? Soy muy, igual que su mamacita era muy devota de la Virgen, mi mamá exactamente igual. La Virgen tiene dentro de la Iglesia Católica algo fabuloso. Claro. Dice que estaban reunidos todos en Pentecostés. Y ahí estaban reunidos. Oh, claro. Y yo me imagino, en mi tonto pensamiento, de que ella es la que estaba haciendo rezar. ¿Ah, sí? Ella es reina de los apóstoles. Y es Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. Claro. Así que ella reúne a la iglesia primitiva y se reúnen alrededor de ella. Y ella les da. Es lo que pasa ahora en las casas. Claro. Por más que uno quiera, nos reunimos en casa, vamos a hacer la novena del Divino Niño, pero quien lleva la batuta es la señora. ¿No? Entonces eso ha sido... Aunque el que debe de dirigir la oración es el Papa. Claro, pero la Virgencita ya nos dejó para leccionados en eso, así que siga siendo la mamá. Sí. La misa se divide en 4 partes, Padre, ¿no? Háblenos de cada una de ellas, Padre. Mira, es como un drama, porque cada parte tiene su sustancia y su significado y es muy importante. Y cada parte se desarrolla de la primera parte. Así que la primera parte nos reunimos como una comunidad de fe. Nos reunimos como hermanos y hermanas en Cristo. El sacerdote comienza en señal de la cruz, nos da el saludo fraterno y lo primero que hacemos es reconocer nuestros pecados. Eso se llama los ritos iniciales. Así que el saludo, en la señal de la cruz, el saludo es reconocer los pecados, el Señor ten piedad, que es el Kyrie eleison, que es la única parte de la Santa Misa que nunca fue traducida en latín, siempre fue en griego. Kyrie eleison, Christe eleison es en griego, es la de la misa primitiva. Después, si es un domingo o día festivo, afuera de Adviento o Cuaresma, se canta el Gloria. Y después la oración colecta, la oración de apertura. Ahí comienza la primera parte de la misa. ¿Okay? Ahora comienza la segunda parte, que es la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra consiste en oír de la lectura del Antiguo Testamento, un salmo, el Nuevo Testamento, después nos ponemos de pie, cantamos el Aleluya o la aclamación de Cuaresma y después el Evangelio. Y después la homilía que nos explica las lecturas y la aplica a la vida. Ahí, después de eso, se tiene la profesión de fe, el credo, y la oración de los fieles. Ahí termina la segunda parte de la misa, la liturgia de la palabra. Ahora comienza la tercera parte, que es la liturgia de la Eucaristía, que comienza con
la preparación de los dones, el ofertorio. Después la consagración, entonces la última parte que es la comunión y la bendición al final. Es interesante que la misa termina básicamente rápido después de la comunión. Claro. No más nada. Está la oración de clausura, la bendición y la despedida. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with all of you. And my brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask, Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. That relying solely on the hope of heavenly grace may be defended always by your protection. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. A reading from the book of the prophet Isaiah. In the year King Uzziah died, I saw the Lord seated on a high and lofty throne, with the train of his garment filling the temple. Seraphim were stationed above. They cried one to the other, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. All the earth is filled with his glory. At the sound of that cry, the frame of the door shook, and the house was filled with smoke. And that order still existed, I joined up in a minute. Sadly, neither one of those two things is a fact anymore. I'm rather a young man, and that order doesn't exist. But those Jesuit fathers, those years, I think, discovered what our Lord knew very well, and that is this. The paths that are offered to us must promise to shape us, build our character, change our worldview, if they are to have any appeal to us at all. If we are not presented with a challenge that will change, then we will not do it. But if we are presented with a challenge, we'll be eager to try it. The result of that Jesuit film of the 1950s was they could not keep up with the number of vocations that they had. It was amazing. Now, they've created no vocations. They've got a handful every year worldwide. What happened? Well, what happened is because they lowered the bar. And I'm not just speaking of the Jesuits, almost every religious order did it, and most of the dioceses, including our own, did it as well. They lowered the bar, thinking that if you lower the bar, more people will come through. The opposite is true. You raise the bar, you give a challenge, and then they're eager to join you. Why is it that these men in the gospel today were eager to join them? First of all, because our Lord offered them a change. Now, how
how often does real change occur in life? Not very often, really. Most of us get up each day, we do as we've always done, we say our prayers, we go to work, we do what we're supposed to do, and then pretty much that's about it. And I have to say, there's a certain great joy in ordinary life. I wish I had more ordinary days. I have too many wild days, and I keep telling the Lord, just give me a regular humdrum day. I need one of those. But there is a certain joy in just that. Bread of the one chalice, grant us, we pray, so to live that may one in Christ and may joyfully bear fruit for the salvation of the world through Christ our Lord. Saint Michael the Archangel, defend us in battle, be our defense against the wicked and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and thou, prince of the heavenly host, by the power of God, cast out Satan and all the evil spirits, prowl about the world, seeking the ruin of souls. The Lord be with you. Almighty God bless you, the Father, and the Son, and... La misa es una acción de gracia, ¿no? La misa es un memorial, Padre. Claro, es un memorial porque recordamos lo que hizo el Señor. Él dice, hagan esto en conmemoración mía. La misa es todo recordar. Recordamos lo que hicieron nuestros antepasados en el Antiguo Testamento. Recordamos lo que hizo la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento. Recordamos las palabras y acciones de su Señor en el Evangelio. Así que recordamos todo eso. Después recordamos lo que Él hizo en la última cena. Y más importante que todo, recordamos y vivimos de nuevo su sacrificio en la cruz. Porque la misa es vivir de nuevo el santo sacrificio de Jesús el Viernes Santo. Es una conmemoración. Revivimos de nuevo. No la conmemoramos de nuevo, la vivimos de nuevo. No se repite el sacrificio. Es un solo sacrificio perpetuo. ¿Es un banquete, Padre? Claro que es un banquete, porque nos reunimos como una familia de Dios. Se come, se goza de la compañía de todos. Así que se come, se bebe, es parte de un banquete. Qué hermoso. Todo eso es parte de la misa. ¿Es un sacrificio, Padre? Claro, porque se vive de nuevo el sacrificio de Cristo en la cruz, el Viernes Santo. Eso es la parte esencial de la misa. Lo trataremos en otra parte. Pero es muy importante. Muchas personas se olvidan de eso. En cada misa vivimos de nuevo la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y terminemos esta parte, Padre. ¿Es una fiesta? Claro que es una fiesta porque gozamos en su resurrección. El Jesús que recibimos en la comunión no es un Cristo muerto, es un Cristo vivo. Es una fiesta de fe. El cardenal Ratzinger, antes de ser Papa Benedicto, escribió un bello libro, se llama Fiesta de Fe, Feast of Faith, que es bellísimo, que habla acerca precisamente de esto, que es un banquete de honor en cual los invitados somos nosotros, porque es la boda del Cordero. Sí, claro que es una fiesta. Es hermoso este tema de la misa y nos pasaríamos todo el tiempo, pero no quiero alargar esta parte, Padre. Quiero dejarles ahí a quienes nos están viendo este video para el próximo jueves continuar. Okay. Pero Padre, ya me voy con hambre de ver qué más podemos aprender de usted y que también quienes nos están viendo puedan disfrutar de este momento con usted. Bueno, es un placer y espero que el propósito es de apreciar más a este regalo que tenemos, que el arzobispo Fulton Sheen decía, es la cosa más linda a este lado del cielo. Yo pienso que es necesario, este es el objetivo de este programa, Padre,
es necesario que aprendamos el verdadero significado de la misa, porque todos deberíamos estar esperando. Yo recuerdo cuando le comentaba hace un momento, yo iba de monaguillo el domingo, pero me venía preparando toda la semana, ¿no? Estaba emocionado, quería irme, por eso que probablemente por el desayuno, por el estipendio que me daba el padre, o a la final yo ya estaba totalmente enamorado del Señor, me encantaba. Eso es lo que se necesita Absolutamente. de todos, ¿no? En la Santa Misa es nuestra cita, nuestro encuentro con el Señor. Así que uno debería tener ansiedad, deseo profundo de decir, ay, estoy desesperado de ir. Claro. Yo recuerdo, y le decía al principio, padre, nosotros teníamos una parada especial, un traje especial para el domingo. Pero el domingo era para ir a misa a las 6 de la mañana. ¿No? Muy temprano. Y nosotros éramos 7 hermanos. Yo soy el último de 7 hermanos. Entonces obligadamente yo tenía que ir, no me podía escapar. Pero todos íbamos bien vestiditos, y viéndole a mi papá muy bien, como dicen en mi país, muy bien trajeado, ¿no? Y a mi mamá igual. Entonces, para nosotros era algo lindísimo irse a misa. Entonces, saliendo de misa veníamos a desayunar. Y papá tenía la costumbre de que terminaba de desayunar y se paraba al frente de la mesa. Y de pronto le quedaba viendo a uno de nosotros y nos decía, ¿qué entendiste del sermón? Entonces no es que nos íbamos a misa porque qué más me queda que mi papá me lleva, sino él nos preguntaba, ¿qué entendiste del sermón? Tienes que poner atención. Claro, entonces uno iba muy consciente de que tenía que ir a escuchar. ¿Qué entendiste del sermón? Tal cosa, ¿no? Eso dice la palabra de Dios. Pero ¿qué entendiste tú? Entonces, de pronto mi hermano decía, esto dijo la palabra de Dios ahora, pero el sermón del Padre dijo tal cosa. Atentos. Muy buena idea. Entonces, irse a dormir en misa. Oh, no, jamás. Ahora a mis 65 años todavía voy atento porque digo, Oh, sí. llego a mi casa y si me pregunta mi señora, ¿qué hago? ¿No? Padre, nuevamente muchísimas gracias y Es un nos placer. vemos el próximo jueves. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.